Continuamos con este programa sobre el coronavirus y vamos a hablar con José Carlos Vicente, que es director general de Salud Pública. Hola, José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, haciendo frente a esta situación con la ayuda de todos, los primeros de la ciudadanía y segundo de todos los que trabajan tanto asistencialmente como en la Dirección General de Salud Pública y en general pues de todos, porque estamos colaborando a hacerle frente a una situación absolutamente que entre todos vamos a lograr. Desde luego no tendrás ni un momento libre al día porque continuamente de los distintos medios te están llamando y no solo de los medios, sino el trabajo de cada momento, cada hora, porque esto realmente te tiene que suponer una carga muy importante, no solo física, sino también psicológica, ¿no? Es fundamentalmente en ambos sentidos, pero yo no soy el único ni muchísimo menos. Hay un montón de técnicos, un montón de especialistas, un montón de sanitarios, una gran cantidad de personas que están trabajando denodadamente, pero además desde el primer momento, con jornadas extensivas, con jornadas intensas, donde hay que tomar decisiones, donde hay que adoptar planteamientos que favorezcan la prevención, la eliminación, la erradicación, la asistencia de las personas que lo precisan. Es decir, hay un gran equipo, tanto en la Dirección General de Salud Pública como en el Servicio Murciano de Salud, como en toda la consejería, en todos los centros de salud, en todos los hospitales, que se merecen todo porque están haciendo un esfuerzo denodado por domeñar, por conseguir reducir el daño y la intensidad de la pandemia. Y por un lado también os sentiréis muy orgullosos como todos los sanitarios de la región y otros, como tú decías, muchas más personas, pero ¿qué podemos decir que se ha hecho bien para que en nuestra comunidad haya menos infectados y menos mortalidad que en otras regiones, en otras comunidades de España? Pues realmente yo creo y lo creemos desde el consejero, desde el gerente del Servicio Murciano de Salud, pasando por mí y por el resto del Servicio de Epidemiología, de la Dirección General que está trabajando denodadamente. Pues yo creo que lo que se ha conseguido ha sido un poquito adelantarse a los acontecimientos, ganando un tiempo precioso. Ese tiempo precioso al tomar una serie de medidas que se tomaron con la aquiescencia y con el impulso del presidente del gobierno regional, porque había que tomarlas con mucha intensidad, se han tomado desde el punto de vista más técnico, desde la suspensión de actos ya en el mes de febrero, la recomendación de no viajar, la suspensión de actos deportivos, la recomendación, había actos incluso a finales de febrero, principios de marzo, donde venía de zonas que ya eran en sí mismas focos, se suspendieron. El cierre de los centros de personas mayores de día, todo este tipo de circunstancias se han adelantado en el tiempo. El cierre de los colegios, las recomendaciones a la población, la existencia de una cartelería adecuada, comunicación, información. Yo creo que todo ese conjunto de medidas iniciales, digamos, más enfocadas a la prevención, ha funcionado bastante bien. El confinamiento, la decisión que se tomó del confinamiento de los municipios costeros en su momento, fue una decisión que puede parecer arriesgada, pero hoy la vemos como absolutamente coherente. Hay un dicho en salud pública que las medidas que hoy nos parecen osadas, mañana incluso nos parecen insuficientes. Quiere decir que hay que tener y se ha tenido por parte de toda la comunidad, se ha tenido digamos, el valor de asumir esa serie de decisiones. Y luego, una vez que había que hacer frente, yo creo que se ha hecho una reordenación del sistema asistencial, un reforzamiento, se ha actuado epidemiológicamente con un seguimiento lo más preciso y extensivo posible que permitiera identificar contactos rápidamente. Ha existido y existe una buena coordinación entre Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud. Se han hecho planes de contingencia en las UCIs, en la actividad hospitalaria,
atención primaria está haciendo una labor excepcional en el seguimiento, en la colaboración, en la detección de casos posibles, de casos confirmados, de casos probables, de contactos. En fin, yo creo que se está haciendo, nos hemos adelantado incluso a veces normativamente respecto a actos, en cuanto, por ejemplo, a impedir determinados o recomendar que no se hicieran determinados actos por aforo, o incluso cosas duras de tomar, como, digamos, la supresión de velatorios, porque es muy difícil que las personas que están sufriendo un dolor no tengan la posibilidad. En fin, se han ido tomando toda una serie de decisiones, que todas ellas que parecen, son pequeñas piezas de un engranaje que ha contribuido a esta situación. Nosotros tuvimos tardíamente el primer caso, y eso, además de todas las medidas anteriores, pues nos ha permitido, digamos, afrontar y hacer un seguimiento como mucho más precoz de inicio. La situación nadie puede presumir, porque nadie, y yo el primero creo que no debemos de presumir, pero tenemos que sí que estar, digamos, aprovechar esa ganancia de tiempo que hemos conseguido. Pero, ¿qué se podía haber hecho mejor, José Carlos? ¿Habéis planteado, oye, pues esta cosa deberíamos de haberla hecho o no la hemos hecho? ¿Tú crees que hay algo que se podría haber hecho mejor? Todo es mejorable, todo es mejorable, eso sin duda alguna. Y a veces probablemente hay determinadas medidas, algunas de ellas que escapan a las competencias de la propia comunidad. No tenemos que olvidar que nosotros nos encontramos, la epidemia no conoce, o la pandemia no sabe de fronteras regionales ni autonómicas, por lo tanto hay algunas medidas que nosotros quizá nos habríamos adelantado si en el conjunto de toda la nación también, porque a veces es difícil tomarlas aisladamente y a veces incluso sobrepasa determinadas competencias. Ahora pues siempre teníamos un stock, pero a lo mejor quizá no era lo suficientemente grande, es decir, hay una serie de cuestiones que bueno, vistas a posteriori, porque es fácil decir, pero sí que tenemos que hacer como todos, independientemente de que la situación, pues bueno, no sea tan intensa como en otras zonas del país, afortunadamente, pero sí es una situación muy difícil, muy complicada, y siempre analizas qué puedes hacer, y todo es mejorable. Esperemos, y esa mejora parte incluso de organizaciones internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, parte de una mejor coordinación entre ministerio, y ha sido buena, pero de una más intensa coordinación, de unas medidas más homogéneas entre las diversas comunidades, de una gestión de compras más rápida. Hay muchas cosas que se pueden hacer y están funcionando. Quería preguntarte, José Carlos, eso. ¿Qué hemos aprendido que nos va a servir para el futuro? Porque esto podemos necesitarlo más veces. Yo creo que hemos aprendido mucho y hemos descubierto muchísimas cosas que está en nuestra mano poder mejorarlas. Yo creo que la primera de todas, aunque parezca es el gran valor de la gente con la que contamos, en todos los aspectos, en los primeros niveles asistenciales, en los niveles de vigilancia y control epidemiológico, en salud pública, en los hospitales, en las UCI, los auténticos, gente vocacional auténticamente. Hemos aprendido, ya lo sabíamos, pero lo hemos constatado, lo hemos visualizado de una manera amplia, extensiva. Pero yo creo que tenemos que adoptar un criterio de inteligencia organizacional, que es un poco la capacidad de actuar de la mejor manera posible en casi todas nuestras organizaciones. Tenemos que mejorar los sistemas de alerta y vigilancia epidemiológica. Para eso hay que reforzar también los recursos humanos y los recursos tecnológicos. Hoy tenemos grandes herramientas tecnológicas que nos permiten incluso conocer la movilidad, que nos permite la geolocalización, que nos permite el desplazamiento. Eso es muy importante a la hora de vigilar y detectar casos y los posibles contactos, utilizar las APP, que son una herramienta extraordinaria al servicio de la salud y al servicio de la lucha contra la pandemia. Hemos descubierto nuevas formas de trabajo también, hemos descubierto que tenemos que mejorar la comunicación, que tenemos que introducir la cultura de la prevención en muchos ámbitos, como es el ámbito de la empresa,
como es el ámbito de los negocios, como es el ámbito de la escuela, de las universidades. Hemos de introducir esa cultura, pero no porque se dé como mensaje, sino porque forme parte de la manera de ser de esas organizaciones, para hacer frente a riesgos que se van a ir presentando ahora, están presentes y en el futuro vamos a tener que contar con ellas. Hemos de reforzar la atención primaria, hemos de reforzar, hemos de utilizar un mecanismo de control y de ayuda mutua entre vigilancia epidemiológica, salud pública y los sistemas asistenciales. Hemos aprendido mucho. ¿Cómo nos vamos a preparar para el otoño, José Carlos? Porque el otoño puede ser complicado, porque aquí tenemos una ventaja, hemos tenido pocos casos, pero a la vez eso puede ser en el otoño un inconveniente porque habrá menos gente inmunizada. ¿Cómo nos vamos a preparar para el otoño? Sí, eso es una cosa que nos preocupa. Tendremos que saber primero, efectivamente, cuántos de nuestros ciudadanos han entrado en contacto con el virus. Eso nos lo va a dar en gran medida una información, aparte de los datos epidemiológicos y los datos que tengamos de carácter asistencial, nos los va a dar también la encuesta de seroprevalencia. Es una cosa. Sabemos que puede ser que se presente una segunda oleada, pero no estamos completamente seguros. El problema de este virus es, el problema y la incógnita y el enigma es que es nuevo. Y como es nuevo, pues tampoco tenemos una certeza plena de su comportamiento. Es posible que el otoño signifique una segunda oleada. Bien, tendremos que prepararnos en todos los aspectos. Los que vamos aprendiendo y que hemos señalado, y luego, pues evidentemente, tener un sistema potentísimo de detección de casos para poder actuar rápidamente sobre los posibles contactos y, sobre todo, evitar que la propagación y el foco aparezca en un brote, en forma de brote, en un colectivo cerrado o en colectivos donde es fácil o muy fácil la propagación. Lo que está claro es que durante al menos algún tiempo vamos a tener que cambiar muchos hábitos, vamos a tener que cambiar muchos comportamientos y vamos a tener que estar permanentemente a la espera de del más mínimo indicio para actuar para que no se produzca una situación epidémica o pandémica como la que estamos viviendo en este momento. Y eso nos obligará a estar muy, muy atentos. ¿Desde Salud Pública se va a recomendar el uso de la mascarilla a toda la población? Vamos a ver, este es un tema que ha ido cambiando desde el punto de vista desde los primeros momentos hasta la fase actual. En este momento se sigue manteniendo el hecho de que cualquier persona con síntomas debe usarlos, al más mínimo síntoma debe usarlos. La mascarilla, evidentemente, su principal misión es evitar que nosotros mismos contagiemos a alguien. Por tanto, ese es un elemento clave que se va a mantener siempre y que se va a introducir, yo creo que a partir de ahora, en nuestra cultura de comportamiento, en nuestra cortesía, digamos, vamos a llamarle cortesía de salud hacia los demás, para esta infección y para probablemente algunas otras. Por lo tanto, es un hábito que lo veíamos en los países fundamentalmente orientales, en Japón, en China, y que no teníamos asumido. En este caso lo tendremos que asumir. Evidentemente, el mercado era escaso en mascarillas, evidentemente. Ha sido una lucha, y sigue siendo una lucha brutal por conseguir en los sistemas de aprovisionamiento tener y disponer de mascarillas. Habrá que usarlo y habrá que seguir usándolo, sobre todo en esos casos para evitar contagiar a aquellas personas que asisten en los dispositivos esenciales y cuando haya para todos, pues probablemente su uso se generalice muchísimo más. José Carlos, siempre ha alarmado un poco el porcentaje tan alto de sanitarios que se han contagiado. En otras zonas de España incluso se les decía que en cuanto que le mejoraran los síntomas se incorporaran, lo cual a mí particularmente me parece una cosa fuera de lugar porque podían seguir contagiando. En Murcia el porcentaje de sanitarios que se han contagiado ha sido alto y qué medidas se están adoptando para que no contagien a otras personas. Vamos a ver, en el Servicio Murciano de Salud, si establecemos el porcentaje sobre el total de efectivos del Servicio Murciano de Salud, estamos alrededor moviéndonos entre el 1,9-2% del total
de efectivos, digamos, del Servicio Murciano de Salud. En cuanto a la reincorporación al trabajo, realmente nosotros el protocolo que tenemos es, si es un caso confirmado, evidentemente hasta los 14 días no puede incorporarse y hay que hacer una PCR y posteriormente 7 días más tarde incluso otra PCR en los casos en que evidentemente pues sea confirmado. Es decir, nos iríamos casi a los 21 días. En los casos de contacto con alguien que ha trabajado conjuntamente, lo correcto es hacer a los 7 días y seguir haciendo hasta los 14 días. Y un poco en esa línea vamos, en de confirmar que evidentemente hay que proteger al sanitario y sobre todo también, y fundamentalmente, proteger a la persona que es cuidada por el sanitario. Porque si algo se ha pretendido con todas las acciones ha sido salvaguardar el sistema sanitario para poder cuidar a los que necesitan ser cuidados. Y, José Carlos, ¿cuántos test de anticuerpos de estos que nos dicen que ya uno ha pasado la enfermedad se van a hacer en Murcia? Y que son tan importantes porque nos van a dar una idea de cuántas personas realmente han pasado la enfermedad aquí, teniendo en cuenta que el 80% son asintomáticos o con síntomas leves. ¿Tenéis previsto saber cuántos sí, test de evidentemente, vamos a ver. Lo primero es la disponibilidad. Nosotros, como Consejería de Salud, como Servicio Murciano de Salud, adquirimos cerca de 20.000 test de inmunidad. Posteriormente llegaron otros tantos del gobierno central, el gobierno de España, y es posible que vengan otra cantidad equivalente a otros 20.000. Es decir, vamos a estar en disposición de usar en un plazo alrededor de 70.000 test de inmunidad. Los test de inmunidad son de dos tipos y ha habido una confusión y el discurso era, hablábamos de test rápidos de diagnóstico. Como tal no es tal, no existe un test rápido de diagnóstico, existe un test, digamos, que rápidamente, al cabo de 7 días de la manifestación de los síntomas, te da indicación de si nuestro cuerpo ha generado ha sido capaz de hacer frente a la enfermedad generando anticuerpos, en principio en forma de IgM y posteriormente en forma de IgG unos días más tarde, es decir, a partir del 10º o 11º día. Es decir, cuando hemos hablado siempre de test rápido, quizá hemos confundido a la población. Sí, no, sí. La toma de la muestra, no es rápido. No te preocupes por eso, porque hemos estado hablando y antes hemos explicado todos los test y Enrique Bernal nos ha dejado clarísimo todo el tema de los test. Sí, no me cabe. Pero bueno, estamos en disponibilidad de hacer todos los que sean precisos en la necesidad y en la determinación que se necesite. Hay clara indicación, que es el estudio de los estudios de seroprevalencia. Bien, pero luego hay también otras indicaciones que vamos obteniendo sobre el camino para sacarle el máximo partido a cada uno de estos test. Y por último, como director general de Salud Pública, danos alguna primicia. ¿Cuándo vamos a empezar a salir y cómo vamos a empezar a salir? Eso quisiera, vamos a ver, con toda la sinceridad del mundo, eso es lo que me gustaría a mí poder decirle a todos los que ven el programa. Creo que hay que ser muy cuidadoso. Porque cualquier adelanto, paso excesivamente adelantado, nos puede hacer retroceder 2 o 3 hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de nuestro ritmo epidemiológico, de establecer, pues bueno, cuál es la incidencia de nuevos casos, cuál es la letalidad, cuál es la intensidad de presión asistencial sobre la UCI. Todos esos elementos son los que van a determinar finalmente esa fecha tan anhelada por todos nosotros, que es la de iniciar el desescalado. Ese desescalado puede ser homogéneo en toda España, puede ser parcial. Yo creo que vivimos en un país que no es lo suficientemente grande como para que sean muy disacordes
las medidas de desescalamiento. Tendrán que tener una cierta homogeneidad en el tiempo y una cierta concordancia. Sí que es verdad que hay zonas muy específicas, que porque han sido brote o porque, curiosamente, se da la paradoja, no han tenido muchos casos, donde habrá que ser especialmente cuidadoso, porque si no ha habido muchos casos, también es verdad que no ha habido muchos infectados y, por lo tanto, pocos inmunizados. Y eso significa que si damos los pasos equivocadamente, también podemos tener errores. Creo que hay que ser muy cuidadoso. Hay varias posibilidades, pero sobre todo lo que hay que tener muy claro es que se tomará en el momento epidemiológico, que así lo aconsejan los técnicos y los científicos. Y segundo, que cuando se tome, habrá que estar extremadamente alerta desde el punto de vista de la detección, vigilancia y control de casos y de posibles contactos para actuar muy rápidamente, para que no retrocedamos a la etapa que estamos viviendo. Muy bien, José Carlos. Es muy importante, desde luego, que lo hagamos todo con mucha moderación porque las recaídas son siempre peores y psicológicamente tener que tomar medidas en sentido inverso sería muy fuerte. O sea que, bueno, que lo hagáis todo muy bien, yo os deseo que lo hagáis todo muy bien, que lo hagáis con prudencia y que poco a poco podamos salir de esta que ya se está haciendo un poquito largo. Muchísimas gracias, José Carlos, por estar en el programa. Muchísimas gracias a todos vosotros.